presencia aquí de Gabriela Rodríguez, bueno, pues que es una licenciada en historia, profesora de historia precisamente allí en la República de Cuba, pero que además, bueno, ha sido una cara pública conocida por su participación en el programa Al Filo, en donde, bueno, pues fundamentalmente lo que se viene ocupando es también de, bueno, pues desvelando y denunciando todas las manipulaciones que con respecto a, bueno, pues sobre todo a los grupos de la oposición de Cuba se vienen produciendo a lo largo y ancho del país. En ese sentido, pues nosotros desde Izquierda Unida no podemos dejar de solidarizarnos con el pueblo cubano y de exigir de los gobiernos de nuestro país, pero también de la Unión Europea y a nivel internacional, lo que es algo tan básico como es el cumplimiento de los derechos humanos. No podemos seguir permitiendo y asistir impasibles ante, bueno, pues ese bloqueo criminal que año tras año es condenado por la propia Organización de las Naciones Unidas. Y habría que decirle también a la parte socialista del gobierno de España que no se puede defender las resoluciones de las Naciones Unidas solo cuando les conviene, solo cuando les viene bien, sino en todo momento. En este momento, en un contexto en el que la política internacional se viene recrudeciendo como consecuencia de esta segunda victoria, ¿no? O la segunda ocasión en la que Trump gana a nivel internacional y que vemos cómo sigue ocupando una parte del territorio cubano en torno a Guantánamo, convirtiéndolo en una fábrica de vulneración de derechos humanos también allí, persiguiendo a las personas que migran y en ese sentido, bueno, pues yo creo que lo que no podemos dejar de hacer es algo que es de justicia y es seguir reconociendo a la Revolución Cubana y a Cuba su ejercicio de solidaridad a lo largo de la historia, a lo largo de los últimos años, ¿no? Oye, prestando su solidaridad a través de los médicos cubanos, incluso bueno, pues a países supuestamente del primer mundo, ¿no? Como fue en plena pandemia, la brigada Henry Rips acudía a Italia a socorrer, a apoyar precisamente a las personas que allí lo necesitaban. En ese sentido, es evidente que es una obligación de los demócratas el solidarizarnos y no solo eso, ¿no? El seguir condenando y exigiendo el fin de ese bloqueo criminal. Un bloqueo que viene condenando a la población cubana a una situación de carestía y de dificultades en la medida en que tiene consecuencias prácticas y directas. Y esas consecuencias prácticas y directas son la imposibilidad o la dificultad enorme para adquirir productos de primera necesidad, para adquirir, desde luego, medicamentos. Un país que, como digo, bueno, pues ha sido referente y lo sigue siendo a nivel de médicos, de médicas y también a nivel educacional. Por lo tanto, vamos a situar a Cuba en el lugar en el que debe de estar. Vamos a pedirle a los gobiernos internacionales que saquen sus manos fuera de la isla y que dejen, desde luego, decidir a los cubanos y a las cubanas cuál es el modelo al que se quieren acoger. Es evidente que no se hace por casualidad, sino que se hace porque Cuba es el ejemplo de un país en el que bueno, pues se anteponen los derechos de todos y de todas, no solo los derechos democráticos, los derechos civiles, sino especialmente también los derechos sociales que son básicos y fundamentales. Antes de la revolución había en torno a un 30% de analfabetismo, había imposibilidad para asistir a la sanidad pública, para ser atendidos y desde luego la revolución trajo allí niveles de estado de bienestar y de política que los sitúa a la vanguardia, desde luego, del propio continente americano, pero incluso a niveles internacionales. Durante la anterior legislatura, desde el gobierno de La Rioja, se tomaron iniciativas que provenían de Izquierda Unida para apoyar y socorrer precisamente a estas situaciones de emergencia. Evidentemente, la situación del COVID aún agravó la situación en Cuba como consecuencia de esa parada del turismo y creemos que desde nuestro país y en concreto desde nuestra comunidad debemos también solidarizarnos y no seguir con esta política que empezó antes de la legislatura del 19 y que continúa en estos momentos con que el gobierno de La Rioja practique la cooperación exclusivamente para los países amigos. Cuba ha sido
ejemplo de solidaridad, y ha llegado el momento también de que la solidaridad sea recíproca, porque esa es la base fundamental de esa solidaridad. Y en ese sentido traer y agradecer a Gabriela que esté aquí, porque es mucho el poder económico y el poder mediático que tienen los grupos de la oposición, que evidentemente vienen financiados por los intereses económicos fundamentalmente de los grandes poderes de Estados Unidos. Por lo tanto, ya os dejo con Gabriela, que dará esta tarde una charla aquí, precisamente a las 7:30, también para situarnos en un contexto en el que nos intentan pintar, ¿no?, a los cubanos como personas de edad, y yo creo que también los jóvenes están tomando la rienda también para la dirección de un país que está en manos de su propia población. Y os dejo con Gabriela. Gracias. Bueno, hace 4 años comienza Confili, comienza un contexto en el que se evidenció mucho las problemáticas internas que estaban ocurriendo a Cuba producto de una escasez que hay que explicar, que muchas veces no se explica, porque sobre todo la propaganda hace mucho hincapié en las problemáticas, precisamente en ese contexto en el que se dio, en el que comienza Confilo, que es después de las protestas del 11 de julio, que creo que fue internacionalmente, de hecho todavía hoy uno puede buscar en redes marchas en Cuba, y aunque el 1 de mayo fue muy reciente y fue un éxito total, generalmente lo que sale, si no sale de primero, saldrá de segundo, aunque han pasado varios años, va a ser ese 11 de julio, que incluso tuvo una respuesta que está completamente silenciada. No lo busca en ChatGPT. ChatGPT lo que te dice es que en julio la protesta Cuba en Cuba fue la del 11 de julio. Entonces todas las respuestas que tuvieron, tanto esa protesta como un precedente que tuvo, que fue el 27N, 27 de noviembre, donde se reunieron un grupo de personas contrarrevolucionarias y revolucionarias a exigir la necesidad de que hubiese una crítica principalmente revolucionaria, ¿no? Porque lo que pasa ese 27N fue una fecha, un momento muy interesante en el que se llama la atención de si después de un contexto de COVID en el que todo se paralizó, que incluso la vida política del país sufrió muchísimo porque no había esos espacios de popularidad, de intercambio popular con el gobierno, porque bueno, se podían hacer muy pocas cosas. Después de eso pasa ese 27N, que la contrarrevolución trata de tomarlo, trata de hacer una protesta por un movimiento que se llamaba San Isidro, que fue un movimiento contrarrevolucionario, y a esa especie de marcha se suman también revolucionarios exigiendo su derecho legítimo a recuperar esos espacios de diálogo con los ministerios y con la política en general. Eso, por supuesto, se tergiversó y se tomó como, se vendió después en los medios de comunicación como una protesta contrarrevolucionaria, y tuvo una respuesta desde la sociedad civil, que fue la tángana, que no fue tan visibilizada, y si fue visibilizada generalmente fue para criticarla, ¿no? Porque la tángana fue una respuesta que ni siquiera salió de las organizaciones, fue una reunión popular de muchísimos jóvenes que hicieron discursos, que en ese momento quisimos plantearnos qué revolución queríamos después de ese momento de parálisis, que es importante entender el contexto económico en el que estaba saliendo el mundo entero de la crisis de COVID, que en Cuba golpeó muy fuerte, sobre todo por el tema del bloqueo, que en ningún momento ni cesó ni minimizó en una situación tan crítica como que se nos estaba muriendo la gente. Y el país estaba destinando muchísimos recursos. De hecho, muchos jóvenes de las universidades mostraron su apoyo porque los hospitales no daban prácticamente abasto. Y desde las universidades, de las instituciones, se llamó a que la sociedad apoyara ese proceso, apoyara en los hospitales, y desde las universidades fueron muchísimos jóvenes. Yo estuve en varios centros de aislamiento y creo que quien tuvo la oportunidad de vivir esa experiencia, que fue maravillosa, fue muy enriquecedora, sobre todo porque pudimos vivir en primera persona lo que estaba sucediendo, pudimos empatizar más con un trabajo que a lo mejor a veces no es tan valorado, como es trabajar en un hospital, como limpieza, como quien da que son trabajos que uno da por hecho, que son fáciles, y es bastante complicado, y que los universitarios hayan tenido la experiencia de saber que, bueno, ellos no son, porque siempre hay desde las universidades como cierto elitismo de que la profesionalización es lo más necesario del mundo, y en ese momento nos dimos cuenta de que eran trabajos duros, necesarios, y creo que también políticamente fue un, un acierto muy grande ponernos en ese compromiso también de nosotros tener la responsabilidad de salvar a nuestro país y de salvar a nuestra gente, ¿no?
y poder ver cómo el bloqueo sí afecta. No es lo mismo cuando te lo cuentan, porque nos dicen mucho, no es que siempre es el bloqueo. Yo creo que cuando tienes la oportunidad de verlo, es la mejor campaña que se puede hacer en contra del bloqueo, que la gente realmente lo pueda vivir. Y ahí vimos cómo el país estaba haciendo un esfuerzo gigante en que las personas tuviesen una atención médica de calidad, a pesar de que teníamos los hospitales abarrotados, todo el que llegara con el más mínimo síntoma era ingresado y le tenían que garantizar 5 comidas al día. Entonces, desde el principio hasta el final, las personas que estuvimos yendo, desde que empieza la pandemia, empezamos a ver cómo se iban cada vez haciendo más difícil, tanto la comida, cada vez había menos, siempre estuvieron las 5 comidas, lo que la calidad sí fue desmejorando mucho. Por ejemplo, al principio, lo que era habituallamiento como guantes, como uniformes, habían suficientes, tú podías cambiarte de guantes. Llegó un punto de la pandemia en que nosotros reutilizábamos los guantes, que probablemente la prensa esta contrarrevolucionaria hubiese vendido eso, como lo vende todo, como una derrota, ¿no? El hecho de que no pudiésemos abastecernos de guantes, yo lo siento como una victoria, que a pesar de toda la precariedad que llevó a haber con la pandemia, en que nos quedamos en una crisis profundísima y tremenda, la gente seguía yendo y entendíamos la necesidad de, bueno, hay que cuidar los guantes, hay que cuidar lo poquito que tenemos, porque en esa pandemia pasó algo que yo creo que es, y me gusta mucho partir estas conferencias a partir de ahí, porque creo que es lo más representativo del bloqueo, porque es lo que hace el bloqueo, que es que necesitábamos respiradores y Estados Unidos negó la entrada de respiradores a Cuba. Y se nos murió muchísima gente en lo que nosotros construíamos nuestros propios respiradores de plástico, porque Estados Unidos no permitió la entrada y bueno, es la asfixia, esta que siempre mencionamos como un símil. La asfixia esa en ese momento fue verdadera, asfixió realmente al pueblo. Entonces, de ahí salimos en una crisis profundísima que después se evidenció con un descontento popular como el que pudo haber en el 27N, que fue una cuestión mucho menos violenta, porque Cuba no se caracteriza por ser un país políticamente demasiado violento, porque se han construido muchos espacios de diálogo y en ese momento esos espacios de diálogo no estaban cumpliendo, porque teníamos otras muchas prioridades, la función que se supone que tienen que cumplir, y a partir de ahí es que se da el 11 de julio, que fue un llamado de atención a recuperar esos espacios de diálogo y que fue un momento preocupante por lo violento. Generalmente esa violencia que hay en las redes pocas veces sale como una explosión, porque incluso se supone que hay lugares donde uno pueda canalizar esos descontentos, aunque muchas veces esos descontentos no tengan solución en la práctica, porque son descontentos causados por la escasez. Y a la escasez se le puede dar explicación, pero muchas veces no se le puede dar solución. Lo máximo que podemos hacer es generalmente tratar de que el pueblo entienda, y por suerte el pueblo de Cuba en su mayoría comprende las carencias, pero es complicado, a pesar de que se hace mucho y ha sido un pueblo que ha resistido mucho, exigir resistencia en un contexto en el que cada vez eh, no, está más complicado, tanto el tema de la electricidad como el tema de la alimentación. Sin embargo, creo que la resiliencia que ha demostrado el pueblo se ha visto en las marchas populares que se han convocado últimamente, porque el 11 de julio fue una experiencia interesante, sobre todo porque polarizó bastante a la población. Si bien hubo una población que en ese momento se sintió bastante desapegada al proyecto, sintió que a lo mejor esa no era el futuro que querían, y es bueno hacerse también esas preguntas, es bueno que haya ese diálogo entre distintas formas de pensamiento. Hubo otra parte de la población que se dio cuenta que la revolución que dábamos por hecho a lo mejor no se podía dar tan por hecho y podía tener este tipo, podía ser cuestionada, y creo que eso radicalizó mucho el pensamiento político en ambos sentidos, ¿no? Entonces, básicamente sobre eso era lo que quería hablar, sobre la necesidad de apoyo, sobre que la revolución no se puede dar por hecho, hay que seguirla haciendo, y a pesar de que la hemos hecho durante muchísimos años sin, sin los recursos suficientes, en la medida en que sobre todo el pensamiento hegemónico busca formas y tiene cada vez más recursos para penetrar en Cuba, se hace más necesario el apoyo en todos los sentidos a Cuba. Y bueno, voy a explicar más o menos eso, y si tienen alguna pregunta. ¿Cómo está la situación ahora mismo entonces? La situación está realmente muy difícil, porque venimos
han pasado años en los que los gobiernos han sido especialmente hostiles. Pasa el gobierno de Trump, que pone una serie de medidas nuevas que han afectado muchísimo a la población cubana. Después pasa el gobierno de Biden, que pensamos, bueno, como es un gobierno mínimamente más progresista, porque en Estados Unidos se le dice progresismo a cualquier cosa, va a mejorar un poco, quizás es menos hostil con Cuba. Biden no hizo absolutamente nada. Y bueno, vuelve a venir el gobierno de Trump, esta vez con Marco Rubio, que han dicho abiertamente que quieren poner medidas quirúrgicas para que lo poco que a lo mejor se les haya ido de las manos con medidas tan generales, poder afectar a Cuba más quirúrgicamente en puntos que son claves, aunque yo siento que han afectado, no sé, puntos más claves, porque incluso cada vez que Cuba encuentra un renglón en el que quizás pueda encontrar algún desahogo económico, como es el turismo, como es la medicina, atacan precisamente ese renglón, tanto que no se le puede echar solo la culpa a los que hacen la política de Estados Unidos, sino también los grupos contrarrevolucionarios se apoyan, o sea, hacen muchísimas campañas en contra de cualquiera que pueda, de cualquier cosa que pueda quizás ser un respiro para el pueblo cubano. Ese apoyo de la comunidad internacional. Es que la política últimamente, o sea, hubo un punto de muchísimo apoyo en que sobre todo Latinoamérica tenía como relaciones más cercanas y estaba por una línea más progresista en general, pero ahora con todos los cambios que hay, sobre todo en la política latinoamericana, es cada vez más complicado. Sí, hemos tenido como aliados históricos que pueden ser Rusia, China, pero igual, en la medida en que se recrudece el bloqueo, en que se ponen más medidas, se va haciendo más difícil o se nota menos, impacta menos en la sociedad esas ayudas internacionales, porque hay también más crisis. Los jóvenes de ahí, como el tema con la emigración es un tema difícil porque se ha querido vender la emigración como una emigración política, y el que emigra, generalmente Latinoamérica es un país que tiene muchísima emigración porque Latinoamérica está en crisis constante, pero la emigración de Cuba siempre se ha utilizado como arma política en contra del gobierno, incluso cuando Estados Unidos, que todavía Estados Unidos la potencia mucho, dándole como a los cubanos ciertos beneficios cuando emigran, y incluso para que te den la residencia en Estados Unidos tienes que declarar miedo creíble, que es una cosa muy loca porque tienes que decir que el gobierno te está persiguiendo, y después al año y un día esa gente que dice que el gobierno de Cuba lo está persiguiendo le dan la residencia y miran. Y ha sido una lucha que ha tenido la contrarrevolución con ellos mismos, porque saben que se les desmonta el discurso cada vez que un cubano que tuvo residencia por declarar miedo creíble vuelve. El cubano es el único refugiado político que vuelve al año al país de donde se supone que está huyendo, ¿no? Entonces eso demuestra mucho que la migración es sobre todo económica, pero sí ha habido, sobre todo en una época de tanta crisis, muchísima más emigración, sobre todo porque la juventud, que en un tiempo, por ejemplo, la juventud de mi madre, que estaba más cercana históricamente a la necesidad de la revolución, se cuestionaba menos la revolución. Yo no siento que sea malo que esta juventud que tenemos ahora cuestione más los procesos, y de la respuesta que demos a eso depende mucho, no tanto de la emigración, porque conozco muchos jóvenes muy revolucionarios y muy militantes que han tenido que emigrar por la situación del país, pero sí la polarización, o sea, el camino que uno decida y sus proyectos de vida, porque muchos de los jóvenes que yo conozco sí tienen como plan de futuro continuar apoyando la revolución donde quiera que estén, y eso es completamente válido. Ya está. Pues ala. Te vas a Nalda, ¿no? ¿Ya? Sí, toma. Bueno, gracias. Un cuaderno. Ah, gracias.